Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Ingeniería en Energías Renovables. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un ejercicio que les planteé a mis estudiantes de maestría en eficiencia energética, en donde es un típico ejemplo para poder calcular el ahorro de energía si es que ustedes proponen la mejora solamente cambiando una bomba, por ejemplo. Entonces el ejercicio dice que se tiene una bomba, ¿verdad? Tiene una bomba de agua que está acoplado a un motor de 100 HP de 4 polos con una eficiencia NEMA estándar del 91%. Entonces voy a ir colocando ya los datos de una vez para ir avanzando. Entonces me dice que tengo una bomba y tengo estos datos de placa. Voy a colocar aquí como datos de placa. La potencia del motor me dice que es de 100 HP. 4 polos, pues me está dando la velocidad síncrona, ¿no? Le voy a poner como RPM síncrono, 1800 4 polos. Me da la eficiencia del motor de placa, 91%. También me da las RPMs de placa. Voy a poner RPMs de placa, 1750 RPMs. ¿Sí? Y también se realiza las mediciones con un tacómetro de las RPMs del eje del motor. Voy a poner RPMs medido que da 1770 RPMs. El tiempo de operación, voy a colocar aquí un tiempo de operación, me dice que es 8000 horas al año en promedio. La bomba tiene una eficiencia del 65%, me está dando la eficiencia de la bomba del 65%. Y el manómetro marca una presión de agua, o sea, la salida de la bomba, pues la presión manométrica marca 125 P6. También está dando el costo del kilovatio hora eléctrico. Voy a poner como costo unitario de energía 0.1 dólares cada kilovatio hora eléctrico. Muy bien. Entonces el ejercicio me pide calcular el factor de carga, ¿sí? Bueno, como se plantea aquí, unas mediciones de las RPMs, pues hay una ecuación que es muy criticada actualmente, en donde me dice que el factor de carga es igual a las RPMs síncronas menos RPMs medido sobre RPM síncronas menos RPMs de placa. Si bien esta ecuación es válida, pero el problema que se tiene es justamente en el margen de error. Para haber medido estas RPMs, pues obviamente un tacómetro tiene un margen de error. Y por más que sea pequeño ese margen de error, aquí en RPMs pues se expande ese error, ¿no? Entonces hubiera el riesgo de que no sea un cálculo real. Pero bueno, considerando que es real, esto daría, voy a reemplazar, sería 1800 menos las medidas serían 1770, todo en RPMs, 1800 menos 1750. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí ya lo tengo hecho el cálculo, me da el 60%. Bueno, entiéndase como factor de carga el porcentaje de potencia que está entregando en el eje, de acuerdo a lo que dice la placa, ¿no? Entonces, si la placa me dice que este motor puede entregar 100 HP en el eje, el hecho de tener un factor de carga del 60%, pues concluimos de que está entregando únicamente 60 HP. Y esa es la segunda pregunta, que me dice la potencia en el eje. Entonces voy a pasar acá, potencia en el eje, decíamos que es qué porcentaje se está utilizando de lo que dice la placa, ¿no? Entonces la placa por el factor de carga. Entonces la placa me dice que es 100 HP y me da un factor de carga del 60%,
Por ende, la potencia en el eje que actualmente el motor está entregando sería 60 HP. ¿Sí? Entonces voy a hacer una gráfica para un poco entender de mejor forma. Me dice que tengo al motor de 100 HP. Este motor está acoplado a una bomba. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, conclusión, el primer dato es que en este punto de aquí, el motor estaría entregando 60 HP. Listo. Entonces tengo calculado la primera, 60%, potencia en el eje, ya tengo calculado, y la eficiencia de carga. La eficiencia de carga, decíamos que va a depender, la eficiencia de la carga va a depender del factor de carga, ¿no? Había una gráfica, o existen gráficas, en donde el motor, aunque sea nuevo, si es que está operando a bajo factor de carga, o también muy alto factor de carga, se ve afectado su eficiencia. Entonces, yo voy a concluir que con el 60% del factor de carga, al 60%, más o menos se tiene una eficiencia del, voy a considerar 99%. ¿Sí? Recuerden, esto sale de gráficas y obviamente depende del tipo de motor y el factor de carga. Al 60% considero el 99%. ¿Sí? Entonces tengo listo esto. Y la eficiencia operativa. Entonces la eficiencia operativa sería la eficiencia real de operación del motor, en donde decíamos que es la eficiencia del motor, lo que me dice la placa, por la eficiencia de carga, ¿no? Porque ya está en operación. Entonces sería, el motor me dice que tiene una eficiencia del 91% y multiplico por esta eficiencia de carga por estar en operación. Esto me da 90%. Perfecto, tengo este dato. Caudal de bombeo y potencia hidráulica. El caudal de bombeo, pues como dato me da que la eficiencia de la bomba está al 65%. ¿Qué quiere decir? Pues si la entrada es 60 HP y con esta eficiencia yo puedo sacar la salida, que se llama potencia hidráulica, que en este caso sería la entrada por la eficiencia de la bomba. Entonces, si la entrada es 60 HP, multiplico por el 65%, esto me da una potencia hidráulica de 39 HP. ¿Sí? Que cambiando de unidades representaría 29 kilovatios. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo este dato de aquí, potencia hidráulica. Me pide el caudal de bombeo. Sabemos que la potencia hidráulica pues es el cálculo del caudal por la presión, ¿verdad? Entonces me está dando la presión, que es 125 psi. Pues esto, para trabajar en sistema internacional, pues representaría pascales o kilopascales. Esto en kilopascales sería 861,84 kilopascales. Muy bien, entonces el caudal no tengo y debe estar en metros cúbicos segundo. Y la presión sería 861, lo que marca el manómetro, ¿no? Como 84 kilopascales. Y pues la multiplicación de estas dos unidades me daría kilovatios, que sería 29 kilovatios. ¿Sí? Entonces quedaría de esta forma. Lo voy a poner de una vez para no repetir la ecuación. Voy a poner que estos serían los 29 kilovatios. Perfecto, entonces ahora sí ya puedo despejar el caudal, que estaría en metros cúbicos segundo. Y esto me daría 0.033 metros cúbicos segundo, o también 33 litros segundo. ¿Sí? Entonces ya tengo el caudal.
La demanda de energía, pues obviamente la demanda de energía va a depender del consumo de potencia eléctrica, ¿sí? Para ello, pues debo calcular cuánto sería la entrada de potencia eléctrica. Como tengo la salida y tengo la eficiencia real de operación del motor, pues puedo calcular la potencia eléctrica. Entonces, dicho de eso, voy a poner aquí separado, la potencia eléctrica sería igual a la potencia en el eje, que sería la salida del motor, por la eficiencia operativa. Entonces yo tengo que es 60 HPs la potencia de salida del motor y dividido para la eficiencia operativa que me dio 90%. Entonces esto me da 66.6 HPs o lo que representa 49.7 kilovatios. ¿De acuerdo? Entonces con esta sería la potencia ya de consumo eléctrico, ¿no? Entonces ahora sí puedo calcular la demanda eléctrica, que sería justamente esta potencia eléctrica por el tiempo. Entonces la potencia eléctrica me da 49.7 kilovatios por el tiempo, que me da como dato que esta bomba está operando en promedio 8000 horas al año. Entonces esto me da una demanda de 397.600 kilovatios hora año. Entonces ya tengo la demanda de energía y el costo de operación. Pues para pasarla a costo necesito saber el costo unitario, en este caso la energía eléctrica, que me dice que es 10 centavos, ¿no? Entonces sería el costo de operación, sería la energía que se demanda, la energía que demanda al año en kilovatios hora año por el costo, que me dice que es 10 centavos cada kilovatio hora. Se me simplifican y me da el costo de operación de esta bomba de 100 HPs, que sería 39.770 dólares al año, ¿sí? Entonces ya tengo planteado calculado el costo de operación. Y finalmente me dice una propuesta de mejorar esa bomba. Pues efectivamente 65% es una eficiencia baja para esa potencia. Entiendo, se propone cambiar la bomba, ya sea cambiando por una diseñada justamente para las condiciones operativas, o tal vez un tema maquinado del impeller, o un tema de modificación del impeller. ¿Eso que va a generar? De que la eficiencia de la bomba cambie del 65% al 78%. Entonces justamente pues eso generaría de que la potencia en el eje, el requerimiento de potencia en el eje va a ser menor. ¿Cómo se da esto? Pues obviamente la eficiencia siempre tiene que asegurar la misma demanda. ¿Cuánto es la demanda? 29 kilovatios. Ahora la eficiencia propuesta de la bomba es del 78%. Entonces, como tengo calculada la demanda, que esto sí o sí me debe entregar la bomba, puedo calcular la nueva potencia en el eje, ¿sí? Entonces, la nueva potencia en el eje, voy a poner potencia en el eje propuesto, sería justamente estos 29 kilovatios dividido para la nueva eficiencia de la bomba, 78%. Esto me da 37.17 kilovatios. ¿Sí? Entonces, la nueva potencia representaría esta justamente aquí, ¿verdad? Ahora, el hecho de haber subido la eficiencia de la bomba, pues obviamente se redujo la potencia en el eje. Si es que mantenemos el mismo motor, esta mejora genera un cambio en el factor de carga, porque al motor ahora le voy a exigir menos. Entonces debo calcular el nuevo factor de carga. Voy a poner aquí el factor de carga propuesto, pues sería justamente la nueva potencia en el eje
dividido por la potencia de placa, pues obviamente en las mismas unidades, me dice que es 100 HPs, 100 HPs en kilovatios sería 100 HPs en kilovatios, ¿dónde están? 74, 57 kilovatios. Listo. Entonces, divido 74, 57. Entonces, esto me daría un nuevo factor de carga del 49%. Entonces decíamos que obviamente la eficiencia se ve afectada en función del factor de carga. Anteriormente estaba al 60% y por mejorar la eficiencia de la bomba, pues obviamente le pido menos potencia al motor. Eso hace que baje más el factor de carga, considerando que van a mantener el mismo motor. Entonces con esta factor de carga, pues yo concluyo que la nueva eficiencia de carga propuesta pues bajaría un 98%. Y esto haría que tenga una nueva eficiencia operativa el motor. Sería del 91% que me dice la placa por eficiencia de carga con el nuevo factor de carga, que me daría 89.1%. Entonces se afecta también afectó a la eficiencia del motor, ¿de acuerdo? Entonces ahora sí puedo calcular la nueva potencia eléctrica propuesta, que sería la potencia en el eje, lo que necesito que saque el motor, 37.17 kilovatios, por la eficiencia en esas condiciones, que sería 89.1%. Esto me daría 41.67 kilovatios. Muy bien, entonces ya he calculado cuál sería la nueva potencia eléctrica de consumo. Entonces ahora voy a calcular el ahorro. El ahorro en potencia, pues sería caso actual restado caso propuesto, ¿no? Caso actual, tengo acá calculado que sería 49.7 menos caso propuesto sería 41.67 en kilovatios. Entonces esto me da un ahorro en potencia de 8 kilovatios en promedio, ¿sí? Y ya me resulta fácil también calcular el ahorro en energía, pues considerando que va a operar al mismo tiempo, sería estos 8 kilovatios que me estoy ahorrando o evitando por mejorar la eficiencia de la bomba por 8000, ¿no? Horas al año. Entonces esto me representa en ahorro de energía 64.000 kilovatios hora año. Y fácilmente paso también un ahorro económico considerando el mismo costo de la energía, que entonces sería 64.000 kilovatios hora año por 10 centavos que cuesta cada kilovatio hora. Entonces se me simplifican y el ahorro económico sería $6.400 al año, y ese sería el ahorro económico. Entonces ya tendría la respuesta de la última pregunta, ¿sí? Entonces, ¿qué faltaría? Pues saber qué inversión representa el cambio de esa bomba. Pues comparamos con este ahorro económico y tomamos una decisión, ¿sí? Entonces esto era lo que les quería mostrar. Pues un ejercicio muy práctico. Considero que esta metodología es válida para que, si es que ustedes proponen un cambio o una mejora únicamente en la bomba, también lo podríamos considerar en el motor, pero si es que fuera el caso de solo mejorar la bomba, pues deberían realizar esta metodología de cálculo para estimar el ahorro tanto energético como económico que representaría esa mejora. Pues eso sería todo. Nos vemos en una siguiente oportunidad.